Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Tairi Padilla y soy la líder comercial del portal inmobiliario exclusivo para broker gratuito Iris en Panamá. Recordando que Iris está en Latinoamérica bajo Encuentra 24 en Panamá, en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y obviamente Panamá bajo Encuentra 24, Finca Raíz en Colombia. Hoy estamos en vivo y vamos a hablar de impuestos. El día de hoy quisiera que aprovechemos y hagamos esta jornada, este Open Day de impuestos que ha sido súper solicitado por todos ustedes como una herramienta de trabajo para mover el mercado internacional para los que no están en Panamá, que son consultas que le hacen con frecuencia a sus clientes. Pueden escribir en el chat todas sus consultas porque queremos que sea hoy un poco más dinámico y sobre la marcha que vayamos viendo la información con Yesenia, que ya la voy a presentar, podemos ir contestando sus preguntas. También nos pueden utilizar el chat para reportar desde dónde nos visitan y gracias a todos de verdad por estar aquí y por interesarse cada vez en información de valor para que le puedan ofrecer a sus clientes. Recordándole todos los contactos que tenemos para los que no están inscritos en el portal inmobiliario gratuito para brokers, lo pueden hacer a través de iris.encuentra24.com para que puedan ver todo el portafolio de proyectos nuevos que tenemos en su fase de preventa, construcción o entrega inmediata en Panamá y en los países donde nos tenemos propiedades para que le puedan ofrecer a sus clientes. Algo bien importante antes de comenzar esta actividad y es que Iris siempre buscando lo mejor para ustedes, vamos a prestar este servicio de asesoría tributaria o de impuestos en Panamá a través de la empresa CSI, Centro de Soluciones Impositivas, y para darle un beneficio a ustedes pueden registrar sus clientes a través del correo iris@encuentra24.com, registran su cliente con nombre, apellido, correo y teléfono, indicando qué servicio quieren y nosotros lo vamos a poner en contacto con CSI a su cliente y luego de la facturación del cliente le vamos a pagar un referido de un 10%. Es decir, para buscar siempre que ustedes estén ganando a través del uso de esta herramienta y de nuestros aliados que tenemos allí. Para mayor información, ahí tienen nuestro contacto y vamos a estar recibiendo todo su chat y lo vamos a ir leyendo sobre la marcha. Pues sin más preámbulo, voy a presentar a la expositora del día de hoy que se llama Yesenia Marciaga. Yesenia es contador público y gerente de impuestos en CCI, Centro de Soluciones Impositivas. Además de todo esto y el cargo que ocupa actualmente allí, Yesenia es experta en contabilidad y finanza, es especialista en materia tributaria y fiscal y es experta en derecho comercial. Así que, señores, sin más preámbulo, aprovechemos al máximo esta información de valor que nos trae Yesenia hoy, que nos va a servir pues para cerrar más ventas y para poder asesorar de manera más eficiente a nuestros clientes. Así que bienvenida Yesenia, gracias por estar acá y te doy el pase. Muchas gracias, buenos días a ti y a todos por la invitación. Gracias por la oportunidad pues, de presentarme. Yo represento a la firma Centro de Soluciones Impositivas. Pues ya como dijeron, mi nombre es Yesenia Marciaga, gerente de la firma Centro de Soluciones Impositivas. La firma pues ya tiene más de 30 años en Panamá. Nosotros pues nos dedicamos en todo lo relacionado a los impuestos. Ese fue el fin con el que nacimos y pues nosotros acompañamos a esa persona que está interesada en invertir desde el nacimiento de la sociedad o desde que se inicia lo que es el contrato de la venta de un bien inmueble hasta que finaliza todo. O sea que nosotros acompañamos de la mano a esa persona y pues de hecho vendramos muchos tipos de servicios, no solamente en este ámbito, sino en todo lo que se relaciona con una sociedad o una finca en Panamá, todo lo que tiene que ver en impuestos, así que estamos a la orden. Entrando en materia, sí quisiera mencionar que lo que voy a decir son conceptos muy básicos y generales. ¿Por qué quisiera aclararlo? Porque no todas las transacciones se van a manejar de la misma forma. Por eso es que siempre antes de
iniciar o saber qué vamos a recomendarle a nuestros clientes o a las personas que están interesadas en invertir en Panamá, debemos saber el conjunto de todo, debemos saber desde dónde está la finca ubicada, cuál es el valor de la finca, quién es el dueño de la finca, el valor de la transferencia, cuánto costaba la finca, cuánto cuesta actualmente su valor catastral. Tenemos que conocer los conceptos básicos y la historia de la finca para entonces poder asesorar de forma correcta. Y como le mencionaba, no todas las asesorías van a ser iguales porque van a depender del caso. ¿Qué parece? ¿Alguien escribió que no se escucha bien? Yo te Sí. escucho bien. Ah, ok, Te- entonces no, yo- no soy yo. Ok, listo, entonces continúo. Ok, entonces, eh, para iniciar, es importante saber que en Panamá somos un país territorial y en Panamá los impuestos se pagan por todo lo que se genere dentro de la República de Panamá. No importa si la persona que lo genera es panameño o es extranjero. Y en Panamá se ven tres contribuyentes. Tenemos las personas naturales, como nosotros, como usted, como yo, las personas jurídicas, que son las sociedades, las fundaciones, y las fincas. La finca, que es lo que nos atañe en este caso, es un contribuyente más en Panamá. Y ese contribuyente genera un estado de cuenta para el pago de sus obligaciones. ¿Y qué obligación tiene una finca? El pago del impuesto de inmueble. Sabiendo ya que tenemos tres personas, tres contribuyentes, entonces vamos a hablar de el dueño del bien inmueble. Para pensar transferir un bien inmueble o cuando estamos interesados, la tercera persona es el bien inmueble. La primera persona es la persona natural, la segunda persona es una persona jurídica y la tercera persona es el bien inmueble. Sandra insiste en que no se escucha muy bien, no sé si seré yo o es ella, nada más para estar clarito que tengamos todo bien en el audio. No, yo te escucho y aquí la mayoría ha colocado que se escucha perfecto ahí Bueno, creo que entonces, quizás puede ser un tema de internet de de Sandra. la Ok, persona. Ujú. listo, listo. Ok, bueno, entonces ya teniendo la idea, bueno, vamos a ver entonces ahora qué impuesto tengo que pagar o qué tengo que pensar yo al momento de pensar que quiero invertir en Panamá o comprar un bien inmueble en Panamá. Lo primero definitivamente va a ser siempre una debida diligencia, una debida investigación. ¿Dónde está la finca? ¿Quién es el propietario de la finca? Yo les recomiendo a todos que tengan pues un acceso. Aquí en Panamá se maneja, se llama el Registro Público de Panamá. El Registro Público de Panamá es una página pública. Pueden solicitar el NID, perdón, la contraseña. Al registrarse en esa página, ustedes pueden investigar toda la finca. Y después que ustedes tengan el número de la finca o el propietario de la finca o el pH donde está la finca u otras condiciones más, ustedes pueden investigar quién es el dueño, cuál es el metraje del bien inmueble, si tiene algún gravamen. Gravamen quiere decir si tiene algún compromiso, alguna hipoteca o algún secuestro. Todo eso lo podemos investigar en el registro público. Ya de ahí podemos saber si ese bien pues no tiene algún problema o si está bien para nosotros poder trabajar limpiamente y hacer la transferencia como se debe. Siempre es bueno hacer la debida diligencia. También es bueno siempre pedirle a esta persona que nos consiga el NID. El NID es el número de identificación tributaria. Es un número con el que se puede entrar a la Dirección General de Ingreso. La Dirección General de Ingreso es una de las ramas del Ministerio de Economía y Finanzas donde se pagan los impuestos en Panamá, donde se presenta la declaración de renta, donde se presentan las declaraciones para el pago de los impuestos por la transferencia de un bien inmueble. ¿Para qué me sirve el NID? Para investigar la finca tributariamente. En el registro público investigué los términos legales, quién es el dueño, si tiene hipoteca y otros temas. En la Dirección General de Ingresos veré tributariamente
cuál es su valor y cuáles son los impuestos que tiene y si tiene algunas condiciones especiales, por ejemplo, exoneración de algún impuesto, si tiene algún avalúo, eso lo veré en la Dirección General de Ingresos. Con esas dos herramientas, ustedes pueden hacer una investigación o una diligencia inicial para ver cómo está esa finca que nos interesa. Ahora, vamos a pagar los impuestos. ¿Qué impuesto tengo que pagar si yo estoy interesado en comprar un bien inmueble en Panamá? El primer impuesto es el 2%. Este impuesto, el impuesto de transferencia de bienes inmuebles, que se conoce coloquialmente hablando como el 2%, es responsabilidad del vendedor. Y el siguiente impuesto, que es el impuesto de ganancia de capital, que puede ser el 3 o el 10%, tal y cual lo muestro aquí, también es responsabilidad del vendedor. Es decir, que si la persona que está interesada en comprar le dicen que tiene que cubrir los impuestos, no. En Panamá la norma es muy clara en el concepto de que el impuesto de transferencia de bienes inmuebles y el impuesto de ganancia de capital son responsabilidad del vendedor y no son transferibles al comprador. Puede existir la posibilidad de que una persona en Panamá o el vendedor diga, yo quiero recibir la totalidad y no quiero pagar los impuestos y quiera transferírselo al comprador. Eso no es legal. Pero claro, dentro de las negociaciones pues se podrán ver, pero quiero hablarle pues en los conceptos legales de lo que se puede o no se puede en Panamá. Entonces, sabiendo cuáles son los dos impuestos, si yo quiero transferir un bien inmueble o quiero comprar o vender un bien inmueble, tengo que tener presente el impuesto del 2% y el impuesto del 3%, 10%. 3% y 10% es la misma norma, así que la vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Ok, ¿cómo se calcula el 2%? Aquí le voy a dar un ejemplo muy a grosso modo, toda vez que lo que quiero es que tengan una idea general, porque no son, los cálculos no van a ser iguales siempre para la misma finca. Entonces, salvo cierta condición, el ITBI se causa en la transferencia del dominio de una finca o bien inmueble. Entonces, en esta transferencia no importa si el dueño es panameño, no importa si hay ganancia o hay pérdida, no importa cómo va a ser el pago, el impuesto se causa de igual forma. ¿Por qué? Porque podrán decir, ah, bueno, pues yo vivo en Estados Unidos, ¿tengo que pagar el impuesto? Sí, porque el bien inmueble está en Panamá. Y lo primero que dije, en Panamá somos territoriales y el bien inmueble es un contribuyente nacional. Por lo tanto, paga los impuestos. Entonces, si el extranjero ya tenía algún bien inmueble y desea venderlo, se tiene que inscribir. Y si el extranjero desea comprar un bien inmueble, no se tiene que inscribir en Panamá, pero igual el vendedor, el que vende, paga el impuesto del 2%. No importa si hay ganancia o si hay pérdida, si soy extranjero, o si vamos a decir, yo estoy en Honduras, las dos personas están en Honduras y yo le voy a pagar acá en Honduras, aunque el bien está en Panamá, no importa. Como el bien inmueble está en Panamá, igual el impuesto se causa. Entonces, muy a grosso modo, la matemática para el pago de este impuesto es tomar la fecha de cuando esa persona compró el bien inmueble, el que va a vender. Yo, Yesenia, compré un bien inmueble en el 2010 y se lo voy a vender a una persona ahora en el 2025. Se van a tomar esos años y se va a tomar para calcular una base de lo que es el incremento en lo que supuestamente el Estado piensa que aumentó el valor catastral del bien inmueble que voy a transferir. El valor catastral es el valor con el que se registra o con el que está registrado una finca en Panamá. Cuando usted escucha un valor catastral, es eso, el valor que tiene un bien inmueble en Panamá que está combinado entre el valor, entre el terreno y las mejoras.
Eso se considera en Panamá como un valor catastral. Entonces, una finca puede ser solo terreno o puede también ser solo mejora. No es muy común ver una finca que solo sea mejora, pero puede existir. Pero pensemos que estamos comprando una finca que tiene terreno y tiene mejora. En ese caso, entonces vamos a sumar el valor del terreno y el valor de las mejoras y le vamos a hacer un incremento matemático de un 5% por cada año en el que yo fui dueño de ese bien inmueble. Ese 5% se le va a sumar al valor catastral. Entonces, siguiendo el ejemplo que tengo aquí en este cuadro, tenemos la fecha de adquisición, la fecha de venta, el valor catastral, que es el valor del terreno más el valor de mejora. Vamos entonces a ver cuál es el precio de venta. Vamos a asumir en la primera línea que yo estoy vendiendo al mismo precio o estoy comprando al mismo precio que está la finca registrada. En la matemática me dice que yo fui dueño de esa finca por 12 años. Eso lo vamos a multiplicar por el 0,5% de incremento. Y luego de eso, al saber cuál es el incremento que la matemática me va a dar, 234.339,72, vamos entonces a sumar ese incremento más el valor catastral. Y vamos a tener que el valor catastral más el incremento nos da 624.000. 624.000 lo comparamos con el precio de venta y vamos a tener que el valor catastral nos va a dar mayor al precio de venta. El 2% se va a calcular entre el mayor, el incremento o el precio de venta. En este caso el incremento es mayor. Este cálculo es solamente para el concepto del pago. Esto no va a cambiar los valores del bien inmueble ni tampoco modifica el contrato que se haya realizado entre las partes para la compra o venta del bien inmueble. Esto es una idea muy básica en cómo se calcula o se paga el impuesto del 2% por la transferencia de un bien inmueble que es responsabilidad del vendedor. Ahora, el siguiente impuesto que se tiene que pagar y que lo paga también el vendedor es el 3%. Y este se paga por la ganancia o por el precio de venta. Debajo del título puse la norma para cada uno de los impuestos por si alguno está interesado en verla, como que dice la ley en Panamá, el Código Fiscal. El primer impuesto nace en la ley 106 de 1974 y el segundo, pues sí tuvo ciertas modificaciones y entre esas está esta última que puse en las letras azules por si alguien está interesado pues en leer un poquito más la norma. Entonces, sabiendo de que en el tema del impuesto, que es el segundo impuesto, el primer impuesto que se paga es el impuesto de transferencia, el otro es el impuesto sobre la renta, que es el 3% o el 10%. Usted me dirá, pero ¿por qué hay dos impuestos? La tarifa es una, la tarifa es el 10%, pero para poder calcular, la norma me da dos beneficios y me dice, tú me puedes pagar el 3% sobre el precio de venta o el 10% sobre la ganancia, el que sea menor. Así es que esta es una matemática que hay que hacer para nosotros poder decirle a nuestros clientes qué le conviene y que no pague más impuesto del que corresponde. Aquí voy a dar, solamente hablemos de un ejemplo. Tenemos un precio de venta de $600.000. El costo básico, el valor catastral, es de 500.000. Hubo gastos y no son todos los gastos los que podemos considerar. La norma es muy específica en los gastos que podemos considerar. Entre eso están los abogados, las comisiones de un agente de bienes raíces, registro público y notaría. Vamos, esta operación, tenemos un precio de venta menos el costo básico, menos los gastos y nos da una ganancia de $70.000. El 10% de los 70.000 es 7.000. Y la DGI me dice, me puedes pagar o el 10 o el 3. Y el 3% se calcula por el precio de venta que serían 600.000. Aquí yo comparo y yo le puedo decir al cliente, ok, a ti te conviene pagar el 10% en esta operación. Por eso le decía que es importante
que podamos revisar, hacer debida diligencia antes de poder recomendar, porque no todas las operaciones van a dar igual. En la operación que le puse en la parte de abajo es lo contrario. En la operación que está abajo en la esquina, en este cliente le conviene pagar el 3% porque es menor al 10%. En el tema del impuesto del 3%, esta que estamos viendo en este momento, a diferencia del primer impuesto que vimos, que no importa si hay ganancia, aquí sí importa si hay ganancia. Hablemos entonces ahora de, ya compramos el bien inmueble, ya se realizó la transferencia de inmueble y se pagaron los impuestos. Ahora, ¿qué tengo que hacer con ese bien inmueble? La persona que compró el bien inmueble, ahora lo que le corresponde es ver las obligaciones que le quedaron a la finca para el pago de sus impuestos, porque esa finca tiene obligaciones tributarias. Es un contribuyente que tiene que pagar sus impuestos. ¿Y cómo voy a saber qué impuesto le toca pagar al bien inmueble? Pues vamos a hablar de conceptos básicos, porque en Panamá tenemos excepciones, tenemos zonas francas, y si alguno de ustedes quiere invertir en una zona franca, que es una zona especial donde pues se hacen ciertas actividades económicas reguladas, en esas zonas especiales algunos bienes inmuebles no pagan impuestos. Así que por eso inicialmente les mencioné, si estamos interesados en una finca, tenemos que saber su ubicación o para qué la quieren o dónde quieren invertir. Si quieren invertir en una zona especial, esta zona tienen otras consideraciones y debemos saber exactamente cuál es la zona. En Panamá hay aproximadamente 21, 24, entre 21 y 22 zonas especiales. Las más conocidas son la zona libre de Colón y Panamá Pacífico. En esa zona hay unas normas específicas y el bien inmueble quizás no tenga que pagar el impuesto de inmueble. Así que vamos a hablar sobre un inmueble normal aquí en la ciudad, en la capital, y que no tiene exoneraciones. En ese caso, pues este bien inmueble estaría pagando sus impuestos en base al valor del terreno y en base al valor de las mejoras. El impuesto se paga en 3 partidas. Se calcula anualmente para después dividirlo en 3 partidas. Y estas partidas vencen el 30 de abril, el 31 de agosto y el 31 de diciembre. Y hay un descuento del 10%, sobre todo cuando son personas que no viven en Panamá y ellos deciden pagar su impuesto anual porque ellos no quieren estar con esta preocupación: ¿cuándo se me vence el impuesto? ¿Cuándo se me vence el impuesto? Ellos pagan inicialmente todo el año el impuesto que se debió, que se causa. A ese contribuyente que paga su impuesto anual se le da un 10% de descuento, del cual no tengo que hacer ningún trámite en especial en Panamá. Simplemente entro al estado de cuenta, al MINIC que le mencioné, de la finca. Estos impuestos se pueden pagar en línea, no necesariamente la persona tiene que emitir un cheque o tiene que venir a Panamá. Todo esto se puede hacer en línea. Con que yo tenga el NIT, yo puedo pagar mis impuestos con una tarjeta de crédito. Entro al estado de cuenta, pago mi impuesto, me descuento el 10% y de esa forma la persona ya se olvida de los compromisos que tenía, que es el único compromiso que le queda a ese bien inmueble, que es el impuesto anual y que se paga en 3 partidas. Las tarifas son estas. Actualmente estas son las tarifas que están vigentes en Panamá, que son las que pagan todos los bienes inmuebles y una tarifa especial que se le conoce para los que se acogen al patrimonio familiar tributario. ¿Qué es el patrimonio familiar? El patrimonio es un beneficio que se le da a esa persona que tiene un bien inmueble y que vive con su familia, con sus hijos, con su esposo. A esa persona se le da un beneficio en Panamá. Pero si yo no vengo a vivir a Panamá y yo solamente estoy invirtiendo en Panamá, a esa persona le tocaría entonces el primer cuadrante, lo que es el TPC para otros bienes. Ese es el impuesto que le tocaría pagar a ese inversionista que solo está comprando un bien inmueble en Panamá. Pero si es un inversionista que quiere comprar en Panamá para vivir
y viene con su familia, entonces la tarifa que le corresponde es la que vamos a ver aquí en el segundo cuadrante, la que se conoce como patrimonio familiar. Son dos tarifas diferentes y es un beneficio, el de la patrimonio familiar es un beneficio especial porque parte desde $120,000 de exoneración. Sin embargo, la otra tarifa solo da $30,000 de exoneración. El NIT es la contraseña que se va a tener para poder entrar a la Dirección General de Ingresos y poder hacer el pago o poder verificar que nuestra finca esté debidamente actualizada, que no haya habido ningún cambio que no corresponda. Cuando las personas no están en Panamá, yo siempre les recomiendo que entren una vez al año, por lo menos. De hecho, tengo clientes que me piden cada 2 años que pida un certificado del registro público solo para confirmar que ese bien inmueble todavía está a nombre de él. Solamente quiere para temas de confirmación. Bueno, entonces, las personas naturales, si ustedes me dieran, ok, yo voy a comprar un bien, pero quiero comprarlo por medio de una fundación, ¿cambia en algo la estructura? No. Si la finca la compra una persona natural, una persona jurídica o una fundación, los impuestos no van a cambiar, son los mismos, la misma tarifa. Bueno, este era, pues, en los pocos minutos que tenía para hacer la presentación, pues, si tienen alguna pregunta, estamos a la orden, estos son nuestros contactos para cualquier consulta que tengan a bien y pues, Tairi, te dejo todo. Sí, muchísimas gracias, Yesenia. Gracias por esta información de valor que sabemos que es difícil concentrar toda esta información en este tiempo porque es una información bastante extensa y que a lo largo del tiempo a veces cambia, tiene variaciones y lo que podemos ver hoy, pues a veces sufre algunos ajustes y unos cambios y es por eso es que siempre es importante estar actualizado. Vamos a ver la Tairi, ronda sí. de Pedí una preguntas. cosita que se me pasó decirlo y lo anoté, digo, para que no se me olvidara y al final sí se me olvidó. Este, Quería nada más mencionar que aparte de la venta tradicional que se conoce para la transferencia de un bien inmueble, que se dice, "Ah, bueno, voy a vender la finca", hay otro tipo de formas en Panamá legales para transferir un bien inmueble. Así que he ahí la importancia de siempre asesorarnos, porque puede existir otras formas en las que podamos brindar el mismo servicio, pero hacerlo de forma correcta y que beneficie a nuestro cliente. Vale, claro que sí, Yesenia. Y bueno, es por eso importante siempre estar de la mano de personas idóneas, de profesionales que trabajan bajo el marco de ética y legal para siempre brindarle lo mejor a nuestros clientes. Quiero recordar antes de ver el panel de preguntas y comentarios que nosotros a través de Iris, el portal inmobiliario exclusivo para broker gratuito, pueden hacer su registro de cliente para brindarle toda esta información de asesoría tributaria en el caso inmobiliario y ustedes disfrutar de un 10% de referido en función a la facturación de su cliente. Así que pueden registrar a través del correo iris@encuentra24.com y bueno, comenzamos a abrir el panel. Acá tenemos gracias por participar, Sandra, que tuviste inconvenientes allí, pero lo resolviste, que nos visita de Bogotá. Bienvenido a todos los que nos visitan de Colombia. Mónica, bienvenida Mónica, Javier, Iris, que es desde Bucaramanga. Iris, siempre lo digo en en las transmisiones, se llama como el portal y pues usuaria frecuente manejando sus clientes. Milka, saludos, gracias por participar. Dadir de Cundinamarca, Zipaquirá, bienvenido. Ángela también nos visita desde Bogotá. Bienvenida, Ángela. León de Bogotá, gracias por visitarnos el día de hoy. Y bueno, bajamos acá. Tenemos a Nidia. Bienvenida, Nidia. Gracias por participar. Y bueno, acá teníamos unas preguntas que las voy a buscar aquí en este chat. Gracias a todos por sus comentarios y por el tiempo que han sacado el día de hoy. La grabación va a quedar y se les va a enviar a todos los correos que se registraron para estar participando el día de hoy. Aquí dice José.
Buenos días. El que no vive en Panamá paga el 1% tanto para residencial como para comercial. No, son las, si no vives es que no importa si vives o no en Panamá, la tarifa es esta no va a cambiar, es esta la tarifa por el bien inmueble, porque la tarifa no importa de dónde es el propietario, la tarifa es sobre el bien inmueble y sobre quién la utiliza. Si se utiliza para patrimonio familiar, ahí vi una pregunta, si no me equivoco, de Iris que decía, si yo compro un bien inmueble como inversión, pero no vivo en ella, ¿tengo derecho al patrimonio familiar? La respuesta es no. El patrimonio familiar solo se puede aplicar esa tarifa especial, esa tarifa que vemos en el segundo cuadrante, que me permite tener 120.000 en exoneración. Esa tarifa solo aplica, déjenme ver, aquí, en esta tarifa, en el segundo cuadrante, en este cuadrante que tenemos aquí. En esta tarifa que estamos viendo aquí, esta es la tarifa para el patrimonio familiar, solo para los contribuyentes que viven en el bien inmueble. Si yo compré para invertir, y cuando digo invertir es porque lo compré para tener un bien inmueble aquí en Panamá o para alquilarlo, generar algún tipo de ingreso, no aplica esa, sino esta tarifa que está aquí, no importa quién es el dueño, es el uso que se le da al bien inmueble en Panamá. Gracias, Yesenia. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Sebastiana. Sebastiana, bienvenida. También siempre te veo por acá conectada y dice, muchas gracias. En la NATI se paga impuestos que se verifica en la NATI. ANATI es la autoridad en Panamá de tierra, nacional de tierra. Allí no se paga impuesto, ahí se actualizan los valores de un bien inmueble. Ahí se actualizan lo que son las mejoras. Si yo le hice alguna modificación a mi bien, lo actualizo allí. Si yo demolí alguna mejora, si yo hice algún cambio en información del bien inmueble. En Panamá hay tres instituciones que tienen que ver con un bien inmueble. Bueno, básicamente porque pueden haber otras ramitas, pero inicialmente vamos a tener el registro público, que es donde se inscribe la escritura. Allí solo se inscribe, ahí solo puedo ver quiénes son los dueños de un bien inmueble y términos legales del bien inmueble. En ANATI es donde yo voy a ver los valores y voy a actualizar la información del bien inmueble. Y en la Dirección General de Ingresos es donde yo pago mis impuestos. En ANATI no se paga impuesto. Perfecto. Jorge Morales, bienvenido Jorge, gracias por participar. En el momento de compraventa, solo el vendedor paga el impuesto del 2%. 2% y 3% o 10% el que le convenga al vendedor. Ok. Aquí Ángela, gracias por participar. Dice que excelente la información. Sí, vamos a enviar el correo con la grabación a todos los correos que se registraron, a todos los que dejaron en el registro. Se va a mandar la grabación de este Open Day que ha sido muy interesante. Aquí vamos a ver, dice Sandra, entiendo que la persona jurídica que compra tiene los mismos impuestos que una persona natural. Correcto. No importa si ese bien inmueble lo compra o lo vende una persona natural o una persona jurídica, que también puede estar una fundación, los impuestos son los mismos. Ok, Mónica, bienvenida. Dice, aclarando, entonces si una propiedad está a nombre de una sociedad o fundación, pagan impuesto del 2% y 3% al momento de la venta. Correcto, correcto. Ok, pregunta Karen. Gracias Karen por participar. ¿Cuánto es un costo básico asesoría tributaria para un cliente? ¿A partir de cuánto? Nosotros cobramos $500 por la consulta. Sin embargo, si el cliente nos aprueba el servicio, entonces pudiéramos omitir la consulta porque vamos a cobrar por el servicio que al final se preste. Si no se da ningún servicio, entonces solamente quedaríamos en consulta, que sería desde $500. Más el Perfecto. ITBMS, porque nosotros pues cobramos impuestos. Bueno, aunque ustedes, si están en el extranjero, no estaríamos hablando de eso, solamente de los 500.
Ok. Mónica, consulta, ¿qué beneficios se tiene si la propiedad está a nombre de una sociedad o fundación? Bueno, los beneficios más que todo son para, en el caso de transferencia, porque no es lo mismo transferir un bien inmueble para los que heredan si el bien está a nombre de una persona natural o a una persona jurídica. Eso es más que todo por el tema de transferencia. ¿Por qué? Porque yo puedo a futuro, si una finca está en una fundación, son inembargables, siempre y cuando yo no lo haya transferido a esa fundación con temas, con mal pensamiento, con fraude, por fraude de acreedores, que es lo que se dice acá en Panamá. Si yo compro un bien inmueble en una fundación, las fundaciones son para proteger el patrimonio de una familia. Entonces, al momento de yo transferirla a esa fundación, la norma me protege el bien, pero la fundación tiene un costo adicional, cuesta un poquito más que mantener una sociedad, no es tanto, pero sí tiene un costo un poquito, como $100, $200 más, lo que tiene que considerar la persona que va a tener que pagar. Acá en Panamá, ahora por el tema de la debida diligencia que hay, si yo compro una sociedad, una finca por medio de una sociedad o en nombre de una sociedad, fundación, tengo que tener presente de que voy a tener costos adicionales. Comprar a nombre de una persona natural no me implica mayores responsabilidades, solamente el de tener que pagar el impuesto de inmuebles. Sin embargo, si yo compro a nombre de una sociedad o una fundación, que es una forma de proteger, porque si pasa algo van a demandar a la sociedad, ya temas un poquito más jurídica, pero el tema es que si yo compro a nombre de una sociedad, al momento de transferirla, yo tengo opciones de vender la misma sociedad o de vender el bien inmueble. Pero mantener la sociedad, debo tener presente que debo pagar un agente residente, que es un abogado en Panamá que se le debe pagar una anualidad. Debo pagarle también la tasa única. Debo pagar también a un contador que me tiene que certificar los registros contables de esa sociedad y debo tener presente de que el agente residente me va a hacer una debida diligencia todos los años, donde me va a pedir la información de la junta directiva de los accionistas, entre otras informaciones, porque cada agente residente tiene la disposición de investigar a la sociedad como tenga a bien. Entonces, hay obligaciones, más que todo legales, que voy a tener al momento de comprar con una sociedad o una fundación. ¿Es lo ideal? A veces sí se lo recomiendo. Sin embargo, tenemos que tener presente de que sí nos va a traer algunas complicaciones o algunas obligaciones adicionales que no los voy a tener con una persona natural. Ok, acá José consulta, ¿pero el 1% aplica para bienes residenciales o también comerciales? Es que no hay una tarifa del 1%. Antes había una tarifa del 1% del terreno mientras dure la exoneración de la mejora y esa tarifa era para los PH, los apartamentos. Ya esa tarifa ya no existe. Quedó viviendo para ciertas fincas, pero actualmente solo hay dos tarifas, que es la que tienen en este momento en su pantalla, que son para los otros bienes inmuebles, y esta otra tarifa que son para los bienes que se constituyen como patrimonio familiar. El 1% de esa tarifa ya era de la norma anterior. Perfecto. Mónica consulta, una persona que compró en casa en Panamá Pacífico paga los impuestos del 2 y 3% al momento de la venta. Si son PH, o sea, si son casas, sí pagan. Si son locales comerciales, no, ellos tienen una norma especial diferente. Ok, Iris consulta que si hay algún beneficio de impuestos que se obtienen al invertir en un bien inmueble en Panamá. No, no, eso más que todo Ok, lo pueden hacer para temas por temas migratorios, que deciden hacer una inversión en bienes para el tema de conseguir las visas y otros temas como eso. Pero para correcto. impuestos, no. Javier consulta que le indicaron que al comprar uno tiene que pasar por ANATI. Mi pregunta es, si no hay ningún ajuste en la finca, ¿no es necesario ir a ANATI? ¿Se va directo a la DGI? Correcto, siempre es recomendable, o sí es obligatorio, de hecho, cambio la palabra, es obligatorio ir a ANATI porque ANATI tiene que actualizar el nombre del propietario
el valor si hubo alguna modificación, si la venta se dio por el mismo valor, definitivamente no va a haber ningún cambio en eso, pero sí va a haber un cambio en el propietario o si hubo algún cambio en el metraje del bien inmueble, en las dimensiones. En ese caso sí tengo que ir a Nati para que ella me actualice los cambios o por lo menos para yo confirmar que efectivamente los cambios se dieron. Un error que se dio mucho y que pues la DGI o acá el Estado ha tratado de minimizar es que se hacían las ventas y las personas no actualizaban el bien inmueble porque desconocían que tenían que dirigirse a la NATE a actualizar que yo ya era el dueño de ese bien inmueble y que ese bien inmueble había cambiado su valor. Cuando esa persona deseaba vender el bien inmueble, habían pasado X cantidad de años y en ese momento se dan cuenta que no habían actualizado y actualizan para poder vender. La DGI actualiza el estado de cuenta y se generan todos los impuestos que esa persona dejó de pagar, quizás por desconocimiento, pero lamentablemente el desconocimiento no te exime de la culpa aquí en Panamá. Y esa persona en ese momento, pasados los años, tenía que pagar todos los impuestos que dejó de pagar por desconocimiento. Entonces, evitando esos dolores de cabeza que se dieron y que quizás todavía hay, pero se ha ido minimizando cada día más, la DGI obliga que las actualizaciones se den o se pague la obligación de actualización antes de inscribir la escritura para evitar estos contratiempos. Pero sí es importante ir a NATE y confirmar que efectivamente la actualización se dio. Ok, Cuando digo ir, Rosa, cuando digo ir, no necesariamente es que tengo que ir a la misma institución. Anati tiene también una página en la que podemos entrar virtualmente. Ya prácticamente las tres páginas que les he hablado, registro público es virtual, Anati es virtual y la Dirección General de Ingresos también es virtual. gracias, Yesenia. Aquí Rosa, bienvenida Rosa. ¿Cuál es la diferencia entre un impuesto de compraventa cuando vende la sociedad o cuando vende una fundación? Ok, cuando yo vendo los impuestos son los mismos. Si yo quisiera vender la misma sociedad que es dueña del bien inmueble, pues allí sí tengo unas consideraciones y lo puedo hacer, la norma me lo permite, mas no pudiera vender una fundación. La sociedad se puede vender, la fundación no se puede vender. Pero si yo voy a vender el bien inmueble del cual el propietario es una sociedad o una fundación, no hay ninguna diferencia impositivamente hablando. Gracias. Claudia pregunta, ¿el patrimonio familiar solo cambia que se exonere el impuesto hasta 120.000? ¿Los demás rangos del porcentaje cambian? Sí, es la que estamos viendo en este momento en la pantalla. Esta tarifa es la que nos dice que los primeros 120.000 estarían exonerados, el siguiente tramo de 120.000 a 700.000 al 0,50% y de 700.000 en adelante al 0,70%. Esta sería la tarifa que es diferente a esta que estamos viendo aquí. Como pueden observar, los tramos son diferentes. Los primeros 30.000 están exonerados, el siguiente tramo es de 30.000 a 250.000 al 0,60%, el tercer tramo es 250.000 a 500.000 al 0,80% y de 500.000 al 1%, en adelante al 1%. Estas son las dos tarifas. Ok, Jorge consulta, ¿el comprador no paga impuestos al momento de la operación de compraventa? No, el comprador puede cubrir, que es lo que se puede, lo que se da, cubre los gastos de transferencia, los gastos de notaría y registro público, pero los impuestos por transferencia son obligación del vendedor. Ok. Acá, siguiendo con Jorge, consulta, ¿por venta de acciones se paga igual 2 y 3%? No, la venta de acciones tiene una tarifa diferente. La venta de acciones se Ok, paga sobre el precio de venta y al 5%. ok. ¿Hay algún beneficio para el inversionista colombiano que compre a nombre de una fundación? No. Ok, si compra, la que compra es una persona jurídica, obtiene la residencia permanente, sería el representante legal y su familia. No, eso ya son temas migratorios Sí, y ahí sí yo les recomiendo asesorarse con un abogado en correcto, migración. correcto, estoy de acuerdo.
Algunos desarrolladores recomiendan que el inversionista colombiano compre a nombre de una fundación. Sí, Algo- he escuchado personas que asesoran eso. Va a depender para qué lo quiere la persona, para qué quiere invertir en Panamá, cuál es el fin, si lo que quiere es protegerlo. Puede hacerlo, pero por eso le digo, va a depender de para qué la inversión, para qué se quiere la inversión, para qué quiero comprar. Porque si yo quiero comprar porque quiero alquilar ese bien inmueble para que me genere un ingreso adicional, no lo recomiendo poner a nombre de una fundación. Pero si lo que quiero comprar es una casa para simplemente tenerla allí, entonces sí puede comprarla a nombre de la fundación. Va a depender de para qué se quiere. Perfecto. Alejandra, bienvenida Alejandra. Ella pregunta si hay alguna sanción por no declarar mejoras en la propiedad y qué Sí. procedimiento se hace para corregir valores catastrales más registrados. Correcto, sí hay una multa, pero las multas son muy amigables. De hecho, el tope de la multa es $500 por no haber realizado las mejoras, perdón, declarado las mejoras. Es el tope, es el máximo. Así que no es algo que pues tan significativo. Y las actualizaciones, si algo está mal actualizado, pues entrando al portal de Anatis se paga un costo que son $5, no es mucho y después entra a Panamá Digital. Y en Panamá Digital es donde yo voy a actualizar, voy a pedirle a Nati que me actualice la información. Si es una actualización un poquito más específica, entonces sí, ahí en ese caso sí recomiendo ir personalmente a Nati y explicarle las condiciones de la finca para que Anati entonces haga la actualización que necesito, porque en línea Anati va a hacer las actualizaciones básicas. ¿Y cuál es una actualización básica? El valor del terreno, el valor perdón, el nombre del propietario y el metraje. Solamente esas actualizaciones. Si se tratan de algunos temas un poquito más específicos, hay que ir allá para explicarle al funcionario y que el funcionario entonces pueda irse a lo que necesita. Ok, Héctor pregunta, si el mismo inmueble se vende dos veces en el mismo año, es decir, quien lo compra lo vuelve a vender, pero a un precio superior, ¿se paga un impuesto adicional por la ganancia de esa diferencia? Sí, se va a causar impuesto. Habría que hacer el cálculo para verificar cuánto aumentó, cuánto fue el incremento. Posiblemente va a ser muy poquito porque va a ser solamente hace un año. Pero sí se va a causar un impuesto. No un impuesto diferente, es el mismo, es la misma tarifa. Ok, Sebastiana, el correo electrónico está en el chat, es iris@encuentra24.com, respondiendo tu pregunta del contacto para registrar los clientes y recibir el beneficio de la asesoría como referido, la asesoría de impuesto. Acá, ¿cuál es el monto de pago por transferencia de la propiedad? ¿Cuál es el impuesto para la transferencia de la propiedad? Sí, Ok, son estos. Esta es el 2%, que es el primer impuesto. Y aquí está un ejemplo para que les pueda ayudar de guía y hacer la matemática. Y este es el segundo impuesto, la segunda tarifa. Estos son los impuestos que se pagan. El 2% y que es el sobreprecio por la transferencia y el 3% o 10% que se paga sobre el precio de venta o por la ganancia, lo que se dé o resulte más favorable al vendedor. Son estas perfecto. dos. La tengo hasta con ejemplo para que les ayude. Gracias, Yesenia. Acá Sandra pregunta, ¿la persona jurídica en Colombia gira directo al desarrollador o es más conveniente crear una cuenta bancaria en Panamá de la misma persona jurídica y girar entre cuentas? Bueno, allí te puedo dar mi parte de acá de la experiencia. Ahorita los desarrolladores tienen muchísimas opciones para que un cliente que no reside en Panamá pueda girar su fondo. Hay algunos desarrolladores que tienen cuenta en diferentes países. Hay algunos desarrolladores que envían link o aceptan transferencia internacional. Así que por ese lado, no es limitante si la persona no tiene una cuenta aquí en Panamá. No sé si Yesenia tiene algún comentario al Correcto. respecto. No es limitante, no pasa nada. Ok. Aquí, Jessica, bienvenida, Jessica. ¿Por qué nos recomienda tener una propiedad para alquiler a nombre de una fundación? ¿Cuáles son algunos de los beneficios que puede tener el cliente a la hora de pagar impuestos que comentó al final de su presentación? Ok, el beneficio de pagar el impuesto anual es que tienes un descuento del 10% sobre el impuesto anual si lo pago dentro
del primer cuatrimestre. Es decir, si lo pago antes de abril o hasta el 30 de abril, me puedo descontar el 10% del impuesto anual. Ese sería el beneficio. ¿Por qué no recomiendo? Pues si yo tengo una finca, si yo hago una fundación y dentro de ella estoy comprando bienes, pero lo hago con el fin de proteger el patrimonio. Y al tenerlo dentro de una fundación, no estoy obligada a presentar declaración jurada de renta, porque estoy teniendo un bien inmueble solamente para temas de inversión o patrimonio. Si yo vengo y empiezo a generar ingresos, ya es un término coloquial, se contamina la fundación y la fundación ya tendría obligaciones de pagar impuestos en Panamá, presentar declaración jurada de renta en Panamá y se supone que yo lo puse en la fundación para protegerlo y que no me lo embargaran. Pero si yo empiezo a generar ingresos y hay algún conflicto con la persona que estuvo alquilada, ya puedo verme involucrada pues a temas legales y no es lo que yo quiero con la fundación. La hice fue con el tema, con el interés de proteger el patrimonio. Correcto. Marisabel Sierra pregunta respecto a la venta de pérdida, ¿qué impuestos se deben liquidar? Ah, un segundito y disculpa. Ok, mientras Yesenia culmina allí, le recuerdo el correo de Iris para registro de sus clientes que requieren asesoría tributaria. Es iris@encuentra24.com y ustedes sobre esa facturación van a tener un 10% de comisión de referido. Adicional para todos los que no están inscritos en el portal inmobiliario exclusivo para brokers, gratuito y donde pueden disfrutar de comisión completa en todos los proyectos que tenemos allí. Es iris.encuentra24.com, portal gratis que pueden disfrutar de todos los proyectos que tenemos en el caso de Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile y Uruguay, donde tenemos proyectos disponibles. Ahora sí, Yesenia. Sí, disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Qué pena. Sí, la pregunta dice, respecto a la venta de pérdida de impuestos, ¿se deben liquidar? Perdón, no escuché bien. Dice, respecto a la venta a pérdida, ¿qué impuestos se deben liquidar? Ok, si hay pérdidas, si yo estoy vendiendo al mismo costo, si la finca cuesta 50.000 y la estoy vendiendo por 50.000, este impuesto se va a pagar de igual forma, el 2%. Tal como mencioné aquí, aquí no importa si gano o pierdo, el impuesto se causa de igual forma. Este impuesto que es sobre la ganancia es entonces el que no se tendría que pagar si no hay ganancia en la operación. Si estoy vendiendo al costo, si la compra se hace al costo, este no aplicaría. Habría que hacer la declaración y una declaración jurada donde el vendedor jura que está vendiendo al costo y que no está teniendo ganancia. Y ese documento hay que llevarlo ante un notario para incorporar a la escritura. Este sería el que se omite y este sí es obligatorio, no importa si se gana o se pierde. Perfecto. Respondemos la última pregunta antes de finalizar la conexión y dice, ¿cómo funciona la doble tributación para inversionistas colombianos? Bueno, lo que pasa es que en Panamá no hay tratado de doble tributación con Colombia, a excepción de otros países, por ejemplo, en España. Si España tiene alguna transacción con Panamá, hay un convenio donde nosotros podemos ir a un departamento que se llama Tributación Internacional y acogernos a ese tratado para que la persona no tenga que pagar impuesto en Panamá y se van a pagar su impuesto directamente en España. Sin embargo, no tenemos tratado con Colombia, es decir, que esta persona tiene que pagar el impuesto en Panamá. Perfecto. Bueno, sin más preámbulo, agradecida Yesenia con CSI y con tu tiempo, con todo tu conocimiento que nos has transmitido el día de hoy. Agradecida también con todos los participantes que siempre están aquí día a día acompañándonos en todas las actividades que hacemos y eso deja mucho que decir del profesional inmobiliario que siempre quiere mantenerse actualizado para brindarle lo mejor a sus clientes. Gracias a todos por participar. Recuerden que este beneficio es porque ustedes lo pidieron y para ustedes
Es una empresa seria, sólida, idónea, reconocida en Panamá para el manejo de todo el tema de impuestos. Ustedes podrán contar con este recurso a través de iris@encuentra24.com, registren su cliente y nosotros referimos a su cliente con CCI para que puedan ustedes disfrutar del beneficio de referido. Adicional de, por supuesto, de darle la mejor información y la mejor atención para su cliente. Iris.encuentra24.com desde ya para que vean todo el portafolio de proyectos que tenemos y a la orden estamos para ustedes. Gracias de nuevo por esta conexión, gracias por participar, gracias Yesenia y a vender mucho, que tengan feliz día. Gracias a todos, buen día.